buenas tardes, jóvenes de segundo básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con el bloque número 3. Quiero recomendarles a todos principalmente que podamos tener en cuenta el lavado de manos con agua y jabón antes y después de cada actividad. Recordemos que es fundamental que podamos tener el cuidado ante este virus que está afectando últimamente a muchas personas, no solamente a nivel mundial, sino que ya lo vemos a nivel local, ¿verdad? De pronto algunas personas conocidas ya sabemos que han padecido de este virus, entonces es fundamental que nosotros en casa nos podamos cuidar. Quiero recordarles también y recomendarles que todas las tareas que ustedes vayan a realizar no es fundamental o no es obligatorio que ustedes compren materiales en la librería o salgan a conseguirlos. Pueden ustedes trabajar con materiales de reciclaje si en caso se les pide algún tipo de cartel o algún otro tipo de tarea de esa modalidad. No es necesario que compren materiales fuera de casa. Entonces quise hacer la aclaración para que ustedes puedan tomar en cuenta eso y enviar sus tareas a mi número, ¿verdad? Para que yo pueda llevar el registro de cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en esta ocasión con nuestro primer tema. En este caso será los pueblos bárbaros y la caída del Imperio Romano. Vamos a empezar hablando quiénes eran los bárbaros. De hecho, se les denominó así gracias al griego o los griegos en sí, que significaba un balbuceo. Ellos cuando escuchaban a los que eran el idioma de estos pueblos que posteriormente fueron llamados bárbaros, ellos creían que era un balbuceo y no les entendían. Entonces del griego barbar salió la palabra bárbaros. Eran unas tribus nómadas que se mantenían por lo regular en el norte de Europa. Ahí se establecieron durante un buen tiempo hasta que posteriormente pues tuvieron algún otro tipo de migración. Sin embargo, aquí es donde se desarrolla la mayor parte de historia de estos pueblos. El pueblo bárbaro o los pueblos bárbaros eran muchos. De hecho, se tiene registro de pueblos bárbaros en China y en América, solo que todos tenían diferente tipo de función o de características, ¿verdad? Pero como les repito, bárbaros se les atribuye a la onomatopeya barbar, del hecho de que se escuchaba un balbuceo cuando ellos hablaban. Entonces, a esto se refiere este término. Mencioné también o marqué acá el año 476, porque fíjense que tenemos en los registros de la historia que Roma vivía en constantes guerras. De hecho, ellos tenían varios conflictos. Podemos hablar un conflicto que fue muy nombrado o es muy nombrado en la historia contra los hunos, dirigidos por Atila. De hecho, Atila el Huno fue uno de los que empezaron esta guerra porque estos pueblos germanos, como se les conocía, anteriormente pidieron entrar a Roma y de hecho los romanos les concedieron ese permiso con la condición de que tenían que acatar la cultura y tener que básicamente someterse y trabajar de igual forma en ese pueblo. Esto estuvo durante un buen tiempo, durante unos años, estamos hablando entre los años del 256 hasta el 340. De hecho, en esos años, estos pueblos convivieron de una forma pacífica. Sin embargo, con la aparición de Atila el Huno, pues esto cambió drásticamente porque él vino a hacer básicamente una revolución entre los hunos y los hunos se rebelaron en contra de los romanos. Esto dio origen a una guerra en la cual se vio muy fuertemente debilitado el Imperio Romano. Posteriormente, entonces, en el año 476 aparecen los cérculos y aparecen también los ostrogodos. De hecho, los ostrogodos era una de las divisiones de los godos. Recordemos que estaban los godos divididos según su región, ¿verdad? Según el espacio que ocupaban. Entonces los ostrogodos en el año 476 salen victoriosos, ¿sí? Entonces ellos se apoderan básicamente y empiezan con la caída total del
romano. Esto conllevó a que este grupo de ostrogodos tomaran el control. Posteriormente se dieron otro tipo de revoluciones, las cuales permitieron tomar el control nuevamente. Algunos otros tuvieron divisiones entre estos mismos grupos. Entonces, sin embargo, esta fue la caída del Imperio Romano en el año 476. Como les repito, a partir del año 340, por ahí, el Imperio Romano se vio debilitado. Sin embargo, la caída total de este imperio se dio en el año 476. Les voy a enviar el día de hoy también la hoja de contenidos para que ustedes puedan reforzar este tema. Ahí va una pequeña tarea sobre algunos pueblos, de estos pueblos bárbaros que ustedes van a investigar para tener un poco más la idea de cómo era la división de estos pueblos. De hecho, es una gran división que aparece. Sin embargo, yo les mencioné ahí algunos pueblos que ustedes van a tener en cuenta, que son, por decirlo de esta forma, los más importantes. Entonces, que Dios les bendiga. Estamos ahí para servirles, y cualquier situación, las tareas me las pueden enviar a mi número de teléfono, y que Dios les bendiga. Feliz tarde.